Pero bueno, quedamos claros en una diapositiva anterior que la homeostasis tiene mucho que ver con el medio interno y no hemos hablado de lo que es el medio interno. Pues antes de abordarlo, vamos a ver en esta sección que se llama homeostasis de los líquidos corporales la definición de esto. Un líquido corporal es una solución acuosa diluida que contiene sustancias químicas disueltas que se encuentran tanto dentro de las células como alrededor de las células. Y estos líquidos nos van a dividir su nombre en tres tipos específicos. Vamos a hablar del líquido intracelular, que es el que se encuentra dentro de las células, el líquido extracelular, que es el que se encuentra afuera de las células del cuerpo, y el líquido intersticial, que es el líquido extracelular que rellena los espacios entre las células y los tejidos. También esto quizás es un poco complicado que lo puedas visualizar si no te muestro una imagen. ¿Por qué? Porque aún no hemos visto nada de células formando tejidos, que es el siguiente contenido temático, pero si observamos en esta imagen yo creo que te puedes enterar un poco más. Si distinguimos aquí donde está el cursor, esos espacios amarillos con un punto morado, y los llamamos células, entonces todo lo que está adentro de este contorno que es color amarillo, pues se va a llamar líquido intracelular. Todo el líquido o la parte moradita que se encuentra alrededor se llamaría líquido extracelular. ¿Por qué? Porque se encuentra afuera de la célula. Pero va a haber un líquido muy especial que se llama líquido intersticial que se va a encontrar entre las células, específicamente entre una célula y la otra, aquí donde te estoy señalando, o en los capilares sanguíneos, que va a ser el encargado de estabilizar o enviar la señal cuando no haya un equilibrio de cualquier condición cambiante en un medio homeostático. Entonces, quedando claro dónde se encuentra cada uno de los líquidos, pues sí es conveniente que regresemos a la diapositiva y dejarlo de una mejor manera. Entonces, líquido intersticial es un tipo de líquido extracelular porque definitivamente no se encuentra dentro de la célula, pero que se va a encontrar en los espacios entre las células y los tejidos. Pues bueno, a todos los líquidos extracelulares tienen un nombre específico. Podemos llamarle, por ejemplo, plasma al líquido extracelular que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos. Podemos llamarle linfa al líquido extracelular que se encuentra al interior de los vasos linfáticos. Podemos llamarle líquido cefalorraquídeo al líquido extracelular que se encuentra dentro y alrededor del encéfalo. Podemos llamarle líquido sinovial a todo el líquido extracelular dentro de las articulaciones. Podemos llamar humor acuoso al líquido extracelular que mantiene lubricado al ojo, y cuerpo vítreo al líquido extracelular dentro de la cámara del globo ocular. Entonces es bien importante que lo aprendamos a distinguir porque no debe de confundirse estos tipos de líquidos extracelulares, estos 6 tipos de líquidos extracelulares con el líquido intersticial. ¿Por qué no? Porque el líquido intersticial va a ser conocido como medio interno. Entonces, ya podemos dejarlo claro. Fisiología, estudio de la función cuyo objetivo principal es el conocimiento de la homeostasis. Homeostasis es la tendencia al equilibrio que se observa en el medio interno. ¿Cuál es el medio interno? El líquido intersticial, pero aclaremos lo que dice la diapositiva. El funcionamiento adecuado de las células del cuerpo depende de la regulación precisa de la composición del líquido intersticial que las rodea, y por esto mismo el líquido intersticial se denomina como medio interno. Entonces, todo el funcionamiento adecuado de las células del cuerpo depende del medio interno. ¿Y cuál es el medio interno? La composición del líquido intersticial. Entonces, si hay algún cambio en el líquido intersticial, hay una afectación del medio interno. Y si hay una afectación del medio interno, entonces hay un cambio en la homeostasis. Y si hay un cambio en la homeostasis, hay un desequilibrio. Y ese equilibrio tiene que corregirse, porque la definición de homeostasis es la tendencia al equilibrio. ¿Ya va quedando mejor claro? Espero que sí. Ahora, la composición del líquido intersticial puede modificarse a medida que las sustancias se desplazan hacia el plasma y fuera del plasma. ¿Cuál es el plasma? Es el líquido extracelular que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos. ¿Y por dónde pasan los vasos sanguíneos?
por el espacio intersticial. ¿Y qué es el espacio intersticial? El espacio que se encuentra entre las células. Entonces, este cambio que ocurre en el plasma se produce a través de las delgadas paredes de los capilares sanguíneos. Aún no lo hemos visto porque lo vamos a ver hasta que observemos la anatomía y la fisiología del aparato cardiorrespiratorio, pero ya te puedes ir imaginando que cada uno de los vasos sanguíneos, como una especie de manguerita, una vena, imagínatelo así, tiene diferentes poros y esos poros son llamados capilares sanguíneos, y el movimiento bidireccional, es decir, el movimiento en dos direcciones que ocurre a través de las paredes de los capilares, y la célula va a aportar los materiales necesarios a las células de los tejidos y también a eliminar desechos. Por ejemplo, nosotros observamos que este espacio de aquí tiene un color rojazo. Este color rojo tiene una situación cambiante a un color azul. En teoría, cuando escribimos un vaso sanguíneo y lo coloreamos de rojo, pues hacemos referencia a que trae sangre oxigenada, y cuando lo coloreamos de color azul, hacemos referencia a que trae sangre venosa. ¿Qué necesitamos entender? Cuando una arteria llega hasta el espacio intersticial y sale del espacio intersticial, entonces forma un capilar. Hemos dicho que los capilares son una especie de poros entre las venas y las arterias que permiten el intercambio de sustancias. Entonces, cuando ocurre un movimiento bidireccional entre la célula y el espacio intersticial, es decir, de la célula a las venas y de las venas a la célula, en este sentido tenemos un movimiento bidireccional, y si genera algún cambio, entonces se afecta el medio interno, que serían los capilares, es decir, cambiarían las condiciones del líquido intersticial o del medio interno, y esa condición detectaría un cambio que debe de mejorarse para que podamos tener una tendencia al equilibrio. Y bueno, para esto pues tenemos diferentes formas de entender este control de la homeostasis, y la más específica es el sistema de retroalimentación. Pero bueno, sí deberías de tener más precaución, porque el control de la homeostasis a través de los sistemas de retroalimentación puede generarte confusiones que espero las vayamos aclarando poco a poco.